Bueno, entonces continuamos. Entonces, bueno, ahora veremos unos teoremas que nos sirven mucho y nos van a facilitar mucho la vida para trabajar pues como con funciones continuas y ver pues si una función es continua o no. Entonces, si f y g son funciones continuas en A y c es una constante, entonces las siguientes funciones también son continuas en A. Y es lo que uno esperaría, que la suma de las funciones es continua, la resta de las funciones es continua, la multiplicación de las funciones, multiplicar una función por una constante, también permanece pues la continuidad. Y la división de funciones también permanece la continuidad, pero en este caso tenemos la restricción de que el denominador no sea cero, es decir, g evaluado en A no puede ser cero. Porque recuerden que cuando dividimos por cero, se genera una asíntota vertical y ahí habría una discontinuidad. ¿Cierto? Una asíntota vertical siempre va a representar una discontinuidad. Muy bien. Y lo que les había mencionado ahorita. Cualquier polinomio es continuo en todas partes, es decir, en todos los reales. Y cualquier función racional es continua en su dominio. Es continua en su dominio. Es decir, cualquier función racional va a ser continua siempre que esté definida. Entonces, es continua sobre su dominio. Entonces, ejemplo, vamos a calcular este límite. Cuando x tiende a menos 2 de esta función racional, ¿cierto? Es una fracción. Entonces, lo que hacemos simplemente es evaluar, ¿cierto? Evaluamos. Entonces tendríamos menos 2 a la 3, más 2 por menos 2 a la 2, menos 1, sobre 5, menos 3, y menos 2. Y esto nos da, bueno, continuémoslo por acá. Esto nos da menos 2 a la 3, que es menos 8. Menos 2 a la 2 es 4. Entonces 2 por 4, menos 1, sobre 5. Menos 3 por menos 2 da más 6. Y esto nos da menos 8 más 8, menos 1. Esos 8 se cancelan. 5 más 6 es 11. O sea que nuestro resultado final fue menos 1 sobre 11. Si se dan cuenta, digamos que esta sea f. Digamos que f es la función. Si se dan cuenta, menos 2, bueno, f en menos 2, pues uno lo puede calcular y también da menos 1 sobre 11. Es decir, el límite nos dio lo mismo que la función en el punto, ¿cierto? Por tanto, la función es continua en menos 2, ¿cierto? La función es continua en menos 2. Entonces, el resultado final es que el límite, cuando x tiende a menos 2 de esta función, es igual a menos 1/11. Es el resultado. Y realmente lo que estamos haciendo, o el argumento detrás, es que menos 2 pertenece al dominio de la función.
¿Por qué menos 2 pertenece al dominio? Porque yo reemplacé x por menos 2, hice estos cálculos acá, hice todos los cálculos y llegué a menos 1 sobre 11. No llegué a una indeterminación, llegué a un número real. O sea que la función está definida en ese punto. Es decir, menos 2 pertenece al dominio. Entonces, como menos 2 pertenece al dominio, entonces f es una función racional y es continua en su dominio. Entonces, por tanto, calcular el límite simplemente es evaluar. Simplemente es evaluar. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Por cierto, lo primero que hicimos es evaluar. Y cuando estamos diciendo evaluar es básicamente calcular esto. Calcular este. Entonces, claro, este teorema es el que básicamente me permite evaluar, ¿cierto? Cuando tengamos los límites, el primer paso es evaluar. Y al evaluar lo que estamos haciendo es pensando si en ese número específico esa función pertenece, bueno, ese punto específico pertenece al dominio o no. Si aquí me hubiese dado una indeterminación, si aquí me hubiese dado 0 sobre 0 o algo así, como es en muchos casos de límites, en ese caso menos 2 no pertenecería al dominio, pero eso no quiere decir que el límite no exista, ¿cierto? De hecho, el límite puede existir. Por eso el primer paso es evaluar, porque si da la casualidad de que ese punto pertenece al dominio, evaluamos, no nos da una indeterminación, nos da un número real específico y ese es el resultado. El resultado es ese. Listo. Entonces este teorema pues como que resume o nos da muchos resultados, que todas estas funciones son continuas en todo su dominio. ¿Cuáles? Los polinomios, el dominio de un polinomio son siempre los reales, las funciones racionales, las funciones raíz, las trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas. Todas estas son siempre continuas en todo su dominio. Entonces, ya teniendo este teorema, por ejemplo, este ejercicio, uno calcula el dominio. Esta es una función, bueno, esta es una resta de funciones. Este uno es, digamos, un polinomio, una constante, bueno, lo podemos ver como polinomio. Esta es una función raíz. Y bueno, esta función va a ser continua en todo su dominio. Entonces simplemente era calcular el dominio nos dio este, entonces esta función va a ser continua en todo el dominio. Aunque bueno, ahí nos falta un resultado más para poder argumentar eso. Y el resultado que nos falta, bueno, ahorita lo veremos. Entonces, bueno, en general, casi que todas las funciones que uno trabaja, pues digamos, normalmente, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, polinomios, raíces, etcétera, todas esas son continuas en todo su dominio. Entonces, este es un teorema muy importante que ya le da a uno la continuidad. Entonces, ejemplo. ¿Dónde es continua esta función? ¿Cierto? ¿Dónde es continua esta función? Entonces, pensemos como varias funciones. Entonces, pensemos primero en logaritmo. Logaritmo de x. El dominio del logaritmo son los reales positivos. Por tanto, esta función logaritmo es continua en todos los reales positivos. Por esta parte de acá, funciones logarítmicas son continuas en todo su dominio.
tangente inversa. En tangente inversa, bueno, el dominio de tangente inversa es de hecho todos los reales. Todos los reales. La función tangente es algo así, más o menos. Y la función tangente inversa es algo así. Esta es la función y igual a tangente. Esta es la función y igual a tangente inversa. Tiene unas asíntotas horizontales, ahorita hablaremos más sobre ello, por esas asíntotas. Y bueno, de hecho el dominio pues, de esta función son todos los reales. A cualquier número real yo le puedo calcular la tangente inversa. Muy bien, y la última función vendría a ser x2 menos 1. Y este es un polinomio. Entonces el dominio son todos los reales. El dominio de un polinomio son siempre, bueno, su dominio son siempre los reales. Entonces, ¿dónde va a ser continua esta función? Esta función va a ser continua en la intersección de estos dominios. Pero aparte hay que tener la restricción de que no podemos dividir por 0, ¿cierto? Porque recordemos que cuando tenemos f sobre g, el de abajo no puede darnos 0. Entonces resulta que la intersección entre todos esos dominios simplemente son los reales positivos. Entonces el dominio de f vienen a ser todos los reales, excepto los puntos donde el denominador se hace 0. Excepto donde esto se hace 0. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Y ustedes ya la saben resolver. Puede ser factorización, puede ser fórmula general. Pueden resolverlo como quieran. La solución de esa cuadrática simplemente es más o menos 1. Entonces, el dominio de la función f van a ser todos los reales, quitándoles el más o menos 1. O pues otra forma de escribir eso sería como quitándole el menos 1 y quitándole el 1. Bueno, como lo prefieran denotar. O si quieren en forma de intervalo también, pero serían 3 intervalos. Desde menos infinito a menos 1, desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Entonces esta es una función racional. Sería continua en todo su dominio. Por lo tanto, f es continua en todo su dominio, o sea, en R, quitándole, bueno, escribámoslo así, quitándole el menos 1 y el 1. Muy bien. Entonces, claro, eso facilita mucho. Facilita mucho. Ahí implícitamente, ¿qué usé? Ahí implícitamente usé que estas propiedades, que si yo tengo dos funciones, entonces la suma de dos funciones, el dominio de la suma es la suma de los dominios. Bueno, es la intersección de los dominios. La intersección de los dominios. O básicamente, si yo sé que f y g son continuas en un punto A,
que son continuas en el dominio. Entonces f más g también va a ser continua en ese mismo punto A. Por eso aquí lo que se hace uno es la intersección. La intersección de todos estos tres dominios me dan todos los puntos donde estas tres funciones son continuas. Y la restricción de siempre, que abajo no puede ser 0. Lo podemos dividir por 0. Muy bien. Y veamos entonces otro ejemplo. Hallar este límite. Hallar este límite. Entonces, digamos, sea f de x definido como seno de x sobre 2 más coseno. ¿Listo? El dominio de esta función van a ser todos los reales. Van a ser todos los reales. Bueno, escribámoslo así. El dominio va a ser todos los reales, quitándoles los que abajo se hagan 0. Listo. Listo, pero 2 más coseno de x nunca es 0. Eso nunca es 0. De hecho, recuerden que coseno varía entre -1 y 1. Entonces, coseno siempre está variando entre -1 y 1. Entonces yo puedo sumar 2 a todas esas desigualdades. Entonces 2 menos 1 es menor o igual que 2 más coseno. Y es menor o igual que 2 más 1. De donde nos sale que 1 es menor o igual que 2 más coseno. Y menor o igual que 3. Y eso se cumple para cualquier real, para todo x real. Entonces, como esto de acá es un número entre 1 y 3, claro, si tenemos un número que varía entre -1 y 1, al sumarle 2, me queda un número que varía entre 1 y 3. Como este es un número que varía entre 1 y 3, nunca se hace 0. Lo mínimo que podría hacer esto vendría a ser 1. O sea que esto nunca es 0. Como esto nunca es 0, este conjunto es vacío. Este conjunto es vacío. Porque ningún x real cumple que 2 más coseno de x sea igual a 0. Entonces, en este caso, el dominio van a ser todos los reales, restándoles el conjunto vacío, que se denota así, o sea, todos los reales. Listo, ¿y de qué me sirve saber que el dominio son todos los reales? Pues como el dominio son todos los reales, entonces, en particular, pi pertenece al dominio, y como pi pertenece al dominio, la función es continua en pi, por el teorema que vimos, ¿cierto? Que todas esas funciones racionales, trigonométricas, logarítmicas, todas son continuas en todo su dominio. Luego, f es continua en pi, así, límite cuando x tiende a pi de esto, que es de la función, bueno, no, escribamos la función, más bien, de f de x va a ser igual a f de 2, perdón, f de pi, porque es continuo. Entonces, bueno, toda esta carreta, simplemente para argumentar lo que ya sabíamos, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer simplemente es evaluar, ¿cierto? Evaluar f en pi. Entonces tendríamos seno
sobre 2 más coseno, que sería seno de pi, sobre 2 más coseno de pi. Seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1. Y esto me da 0 sobre 1, o sea 0. Entonces el resultado final nos dio 0. Simplemente era evaluar y ya. Muy bien. Entonces, listo, aquí está explicado pues como con todo el detalle pues. Pero en la práctica uno podría, digamos, simplemente quedarse con esta parte final, ¿cierto? Evalúo, me dio un número y ya. Ese número que al evaluar en pi me dio un número. Como al evaluar en pi me dio un número, pi pertenece al dominio. Como pi pertenece al dominio, la función es continua en pi, entonces se cumple esto, o sea que simplemente es f en pi, que nos dio 0 y ya. Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, otro teorema que también es muy útil. Si f es continua en B y límite de g, el límite cuando x tiende a de g de x es igual a b, entonces la compuesta, esta es f compuesta g, límite cuando x tiende a A de la compuesta es igual a f de b. Es decir, reemplazo este g por b. En otras palabras, límite de f compuesto g de x sería igual a f del límite de g de x. Es decir, este límite como que se mete dentro y como que se mete dentro de la función. Y eso funciona siempre y cuando f sea continua en b y este límite, pues digamos, interno nos dé b. Listo. Ese límite interno nos dé b. Entonces, fijémonos en este ejemplo. Evalúe límite cuando x tiende a 1 de arcsen de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Este arcsen es otra forma de escribir seno inverso. Realmente es lo mismo. En algunas partes lo escriben así o lo notan así en algunos libros, pero básicamente es seno inverso, pues es exactamente lo mismo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seno inverso es continua en su dominio y el dominio de seno inverso es desde menos 1 hasta 1. Muy bien, por un lado tenemos eso. Entonces, como la función es continua en todo su dominio, lo que podemos hacer es meter ese límite adentro. Uno puede meter el límite dentro de la función cuando la función es continua. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora simplemente es calcular el límite de esto de adentro. Eso nos va a dar un número.
y pues podrían haber dos opciones. Puede que el número que nos dé no pertenezca al dominio. Si el número que nos da no pertenece al dominio, pues digamos que el límite no existiría. Y si el número que nos dio sí pertenece al dominio, entonces ese sería el resultado, pues seno inverso de ese número. Entonces lo que hay que hacer es calcular este límite. Muy bien. Y ya todos saben resolver este límite. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué creen? Profe, hay que racionalizar. Bueno, lo primero sería evaluar. Al evaluar, esto nos va a dar de la forma 0 sobre 0. Entonces hay que racionalizar, efectivamente. Entonces, lo que hacemos aquí es racionalizar. Entonces, lo que hacemos es multiplicar. Vamos esto más bien. Lo que se hace es multiplicar arriba y abajo por lo mismo. En este caso vamos a multiplicar por 1 más raíz de x. 1 más raíz de x. Al multiplicar la parte de arriba me queda una diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar 1 a la 2 menos raíz de x a la 2. Y lo de abajo pues va a quedar igual. No aplico distributiva porque no me interesa, ¿cierto? Me interesa antes que quedes factorizado. Entonces, lo de arriba nos da 1 menos x. 1 menos x. Lo de abajo es 1 menos x y 1 más raíz de x. Entonces, este se cancela con este. Nos quedaría 1 sobre 1 más raíz de x. Lo que hacemos ahora es evaluar. Y al evaluar, esto nos da 1/2. Listo, entonces este límite de acá adentro nos dio 1/2. Nos dio 1/2. Este límite es igual a 1/2. 1/2 pertenece a menos 1, 1, que es el dominio de la función seno, bueno, dominio de seno inverso. Entonces lo mismo, f es continua los seno inverso es continua en 1/2, por lo tanto, como es continua en 1/2, yo lo puedo meter este límite aquí adentro. O sea que esto funciona y es válido. Entonces, por tanto, de hecho sería como volver a escribir básicamente esto mismo. Esto simplemente es seno inverso del límite que nos dio 1/2. Y seno inverso de 1/2 vendría a ser 45 grados. O pi cuartos, pues. Lo quieren en grados o en radianes. Listo, o sea que el resultado final, este límite nos dio pi cuartos.
Ese es el resultado final. Entonces noten que claro, tener este seno inverso y una cosa, esta parte aquí es como muy complicada, yo no puedo como hacer nada. Pero al poder meter ese límite adentro, yo ya lo que me concentro es realmente lo de adentro. O sea, el seno inverso no está haciendo prácticamente nada. Simplemente es calcule este límite de acá, de lo de adentro, lo calculamos y nos dio 1/2. Entonces simplemente es seno inverso de 1/2, ya. Eso es. Muy bien. Listo, entonces ese teorema, suponiendo que f es raíz enésima, entonces el teorema también nos dice que, por ejemplo, límite de la raíz es lo mismo que la raíz del límite. Entonces yo también puedo meter ese límite dentro de la raíz. Y es básicamente aplicar este teorema, donde f es un caso particular que sería la función raíz. La función raíz enésima. Entonces se cumple esta fórmula. Y básicamente eso es lo que me define o lo que me determina este teorema. Y es que si G es continua en A y F es continua en G de A, entonces al pensar en la compuesta, F compuesto G de X, entonces la función compuesta también va a ser continua en A. Va a ser continua en A. Entonces eso aplica cuando tenemos una función compuesta. Por ejemplo, aquí seno de x a la 2 es seno, digamos, de un polinomio, y aquí logaritmo de otra cosa. Entonces, ¿esto dónde es continuo? Pues resulta que, digamos que f es la externa, entonces A. Entonces sea f de x definido como seno de x y g de x definido como x2. Entonces, en este caso, es muy fácil darse cuenta que h de x es igual a seno de x2, que es lo mismo que f compuesto g. Si yo compongo estas dos, voy a obtener seno de x2. Listo. Entonces, primero nos interesa que g sea continua. ¿Dónde es continua g? Es decir, requiero el dominio de g. Entonces, el dominio de g son todos los reales, ¿cierto? Porque es un polinomio. Muy bien. Y ahora me interesa que f sea continua en g de a. Es decir, que f sea continua en g de x. Entonces, f continua en g de, bueno, g de x. Y resulta que el dominio de f es la función seno, el dominio de f también son todos los reales. Entonces, f es continua siempre. O sea que la respuesta a esta pregunta es que sí. Luego, f es continua en g de x para todo x. O sea que el dominio de h son todos los reales. Y h es continua en R, en todos los reales. Muy bien.
y la parte B. Entonces la parte B, digamos, sea f definida como logaritmo, y g sería la función interna, que sería 1 más coseno. Entonces lo mismo, en este caso, f de x, pero f mayúscula, vendría a ser logaritmo de 1 más coseno, que si uno lo calcula, coincide con f compuesto g. Por tanto, pensamos entonces en la función interna, que vendría a ser g. El dominio de g son todos los reales. Y lo que nos preguntamos ahora es básicamente calcular el dominio. Lo que nos preguntamos ahora es f es f continua en g de x. O sea, si la función es continua aquí. Entonces resulta que el dominio de f no son todos los reales, f es la función logaritmo, el dominio son los reales positivos. Uno solo puede sacar logaritmo de cosas positivas. El logaritmo de cosas negativas no está definido. Muy bien. Y como el truquito pues que ya hemos usado varias veces, y es pensar que coseno de x siempre varía entre menos 1 y 1, vendría a ser para todo x real. Y aquí puedo sumarle 1 a todo, entonces 1 menos 1 menor o igual que 1 más coseno, menor o igual que 1 más 1, es decir, 0 menor o igual que 1 más coseno, que es menor o igual que 2. 1 más coseno es un número que varía entre 0 y 2. Para cualquier número real, 1 más coseno siempre es un número entre 0 y 2, que es un número positivo. Entonces, g de x, que es igual a 1 más coseno, es mayor o igual que 0 para todo real. Luego, básicamente lo que estamos diciendo es que g de x pertenece, bueno, que es 1 más coseno, pertenece al dominio de f. Sí, al dominio de f, que son los reales positivos. Ah, bueno, excepto en 0. Entonces, no, ahí hay un problemita. Ahí hay un problemita, y es que no siempre pertenece al dominio. El problema es en 0, ¿cierto? Porque yo quiero que sean los reales positivos. Es decir, desde 0 hasta infinito, pero sin incluir el 0. Entonces, en este caso, el dominio no va a ser todos los reales y la función no va a ser continua en todos los reales. Hay un problema, ¿cierto? Hay un problema en 0. ¿Listo? Entonces, luego, el único problema es 1 más coseno igual a 0, no pertenecería al dominio de f. Cuando esto nos da 0, no pertenece al dominio. Por lo tanto, tienen que resolver esta ecuación trigonométrica. Tienen que resolver esta ecuación trigonométrica, saber cuándo coseno de x más 1 da 0. Y resolver esta ecuación trigonométrica es pensar, pues hay varias formas de resolverla. Simplemente es decir, bueno, coseno de x tendría que ser igual a menos 1. Entonces podrían pensar en coseno inverso de menos 1.
o podrían pensar también en la gráfica. Yo muchas veces este tipo de ejercicios pues lo resuelvo a través de la gráfica. Entonces coseno, sabemos que empieza en 1, luego baja por aquí a 0, luego baja por aquí a -1. Bueno, y esta es la función coseno, más o menos. Entonces, cuando la función es -1, como habíamos hablado la vez pasada, esta ecuación trigonométrica tiene infinitas soluciones. Una solución vendría a ser pi, coseno de pi es -1, pero la función es periódica. Entonces, las soluciones de esta ecuación trigonométrica vendrían a ser pi más 2k pi. Recuerden que este k vendría a ser un... Bueno, donde k es un entero. Es claro, por ejemplo, otra solución es 3pi. ¿Cierto? Si yo le sumo 2pi, otra solución es 3pi. Otra solución vendría a ser 5pi. Otra solución vendría a ser 7pi, etcétera. Entonces, sumarle múltiplos de 2pi, que eso es básicamente lo que tenemos acá. Tenemos 2pi, 2pi por k es un múltiplo de 2pi, y esos son todos los múltiplos de 2pi. Entonces yo cojo mi solución, que es pi, y le sumo múltiplos de 2pi, y todas son soluciones. Entonces, finalmente, esta función siempre va a ser continua, excepto cuando lo de adentro se hace 0, porque recuerden que el logaritmo de 0 no existe, 0 no pertenece al dominio del logaritmo. ¿Y dónde se hace 0? Pues en estos puntos. Entonces, finalmente, por tanto, nuestra función era f. F es continua en todos los reales, excepto donde g de x se hace 0. Bueno, escribámoslo pues así. X real, tal que g de x se haga 0. Y en este caso, estos son estos puntos. Son estos puntos. Entonces serían todos los reales, excepto los puntos pi más 2k pi, donde k es un entero. Ese es el conjunto solución de esta ecuación trigonométrica. Y f es continua en este conjunto. Muy bien. Entonces, claro, como les había dicho desde el comienzo del curso, requieren inecuaciones, requieren la parte de trigonometría. Entonces, requieren pues varias cosas y varios temas previos. Muy bien. Ahora hablaremos del teorema del valor intermedio. Es un teorema muy sencillo, pues visualmente de entender. Y es que si f es continua en un intervalo cerrado AB, entonces f toma todos los posibles valores entre f de A y f de B, donde estamos suponiendo pues que f de A es distinto de f de B. Básicamente eso es lo que dice el teorema. Entonces, vamos como un par de gráficos. Digamos que aquí está A y aquí está B. Digamos que este sea f de A, entonces aquí tenemos el punto con coordenadas A, f de A.
digamos que por aquí esté a f de b, entonces este punto tiene coordenadas b, f de b. Y lo que me está diciendo este teorema es que cualquier n entre f de a y f de b, es decir, cualquier n que yo tome por aquí, cualquier n que yo tome, bloqueémoslo por acá, siempre va a existir un punto C tal que f de c es igual a n. Entonces, como la función es continua, yo tengo que llegar de este punto A, f de a este punto B, f de b. Entonces, sin soltar, pues, digamos, el lápiz, ¿cierto? Yo puedo tratar de hacer esto y llego. Entonces, siempre va a haber un punto, digamos, este de acá, y este vendría a ser el punto C. El punto C tal que f de c es igual a n. Hagamos otro. Vamos aquí otro gráfico. Muy bien. Entonces, digamos que la función no sea así. Que la función no sea así. Si yo quiero llegar del punto del punto 1, ¿cierto? Del punto A, f de a al punto B, f de b, sin alzar el lápiz. Entonces, no importa yo cómo haga, eventualmente tengo que cortar, digamos, esa línea punteada, ¿cierto? Esa línea verde. Si no, pues yo nunca voy a poder llegar al punto que deseo. De hecho, puede cortarla varias veces, ¿cierto? El teorema no me dice que solo hay un punto, que existe un único número C. No, existe uno, pero pueden haber varios. Entonces, en este caso particular, hay varios puntos. Tenemos un punto acá, un punto acá, un punto acá. Entonces, digamos que este vendría a ser el C1, C2 y C3. Y todos estos tres cumplen eso. F de C1 vendría a ser igual a F de C2, igual a F de C3, que sería igual a N. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Y eso se cumple para cualquier N. Yo tomé este N acá, pero yo lo puedo haber tomado por aquí, por aquí, por aquí. Para cualquier N, yo siempre voy a poder encontrar un C tal que f de C es igual a N. Es decir, la función siempre recorre todos los valores entre f de a y f de b. Otra forma de decir eso mismo es que n pertenece al rango de f. N estaría en el rango de la función. ¿Y qué es que n esté en el rango? Que tenga una preimagen. ¿Y cuál sería la preimagen de n? Pues c. F de c nos da n. Entonces la preimagen vendría a ser c. Muy bien. Bueno, por si acaso, esto no está auspiciado por NERF ni por nada, ¿cierto? Casualidad. Muy bien. Es el teorema del valor intermedio.
Entonces, ¿de qué sirve ese teorema? Ese teorema nos sirve, por ejemplo, para este resultado. Con ese teorema podemos demostrar que existe una raíz de esta ecuación. Se puede demostrar. Entonces, digamos, sea f, lo definimos como 4x3 menos 6x2 más 3 menos 2. Entonces, tenemos lo siguiente. Calculemos, por ejemplo, f de menos 1. Ahí estoy tomando valores cualquiera. Tomemos menos 1. F de menos 1 nos da... bueno, no, mentira, no tomamos f de menos 1. Tomamos f de 1. Empecemos como con los más sencillitos. Listo, f de 1. F de 1 simplemente es evaluar, reemplazar en 1. Aquí me faltó la x. Esto nos da 4 menos 6 más 3 menos 2. Y esto nos da menos 1, que es un número negativo. Es un número negativo. Ahora queremos buscar un punto donde la función sea positiva, cualquier punto. Yo podría tomar, por ejemplo, el 10. Y yo sé que f de 10 va a ser positivo. Pues ahí lo calculé, digamos, como en la mente, por así decirlo. Pues aquí sería 4000. Y este 4000 ya es más grande que los otros. Entonces, termina siendo positivo. ¿Cierto? Termina siendo positivo. Entonces, por ejemplo, el 10 me serviría. Pero bueno, para no tener que trabajar con números muy grandes, evaluemos, por ejemplo, digamos en 3. Por ponerle cualquier valor. Entonces, simplemente es reemplazar en 3. Esto nos da 4 por 27 menos 18 más 9 menos 2. 4 por 27, 108. Menos 18 más 9 es menos 9, menos 2 es menos 11. Y esto nos dio, bueno, 97. Que realmente no me importa el valor exacto, sino que me interesa es que sea positivo. Entonces yo sé que en 1 tuvimos un valor y la función nos dio negativa. Y en 3 tuvimos un valor y la función nos dio positiva. Entonces yo puedo tratar de hacer un bosquejo de la gráfica. Entonces yo sé que en 1, digamos que la función nos dio por aquí. Bueno, para manejar una escala, como no gigantesca, digamos que por aquí está el 100, aquí está el 50, aquí está el 25. Bueno, y en 1 nos dio menos 1. Bueno, ya el 1 no me gustó tanto. Pero en 1 nos dio menos 1, que es un punto que está por debajo del eje X. Y en 3 nos dio 97, que es un punto que está por acá, por encima del eje X. Entonces, por el teorema del valor intermedio, yo sé que no importa cómo una de estos dos puntos, se puede bajar, bueno, en fin, pero siempre va a tener que cortar el eje X. Y donde corta el eje X, ese punto es la raíz. Ese punto es la raíz. Entonces, en este caso el n es igual a 0. Y resulta que n es un número que está entre f de 1
y f de 3. Entonces se cumple esta condición. Cualquier número entre f de a y f de b. Entonces este n está entre f de 1 y f de 3, que en este caso tendría que ser 0. Luego, por el teorema del valor intermedio, TBI, como para abreviarlo, existe un C tal que f de c es igual a n. Existe un C, este C va a estar entre, digamos, A y B. Bueno, y en este caso el A y el B es 1, ¿cierto? 1 y 3. Existe un C en el intervalo 1, 3, tal que f de c es igual a n y n es igual a 0. Entonces f de c es 0, luego c es raíz de f, de la función f. Entonces ahí demostramos que existe una raíz. Y la raíz va a estar entre 1 y 3. No sé exactamente cuál es la raíz, pero demostré que existe. Demostré que existe. Y de hecho, básicamente en esto se basan pues algunos métodos numéricos que resuelven ecuaciones. Digamos que un computador, así pues como digamos una, como por curiosidad, pues cierto, como por cultura general, un computador quiere resolver esta ecuación, pues en este caso esto es un polinomio, entonces la puede resolver fácil, pero supongamos que sea una función así bien extraña, logaritmo de raíz de 7 más seno inverso de tal cosa, sobre raíz quinta de otra cosa, una ecuación así bien compleja. Uno puede tratar de resolver esto a mano, pero bueno, si tenemos una ecuación compleja, pero se cumple esto, tenemos un punto que es negativo, tenemos otro punto que es positivo, entonces entre ese intervalo va a haber una raíz. Y lo que hace el computador es ya tomar un tercer punto, digamos la mitad entre 1 y 3, entonces vendría a ser, digamos, el 2, y se fija si la función ahí es positiva o negativa, y dependiendo de eso aplica otra vez el teorema del valor intermedio, y ya la raíz va a estar no en el intervalo 1, 3, sino, digamos, en el intervalo 1, 2. Y luego ya toma otro intervalo más pequeño, y así, sucesivamente, hasta que los intervalos sean muy, muy pequeños, casi que sean casi que el mismo número, 1 y 1,000001, por así decirlo, o algún intervalo así. Y entonces ahí así encuentra la solución. Entonces un computador, por ejemplo, así es como encuentra numéricamente una raíz de alguna ecuación compleja. Aplica el teorema del valor intermedio muchas veces, cada vez en intervalos más chiquitos. Bueno, como por curiosidad, pues, de las utilidades de, bueno, en general, pues, del cálculo y de la teoría. Muy bien. Preguntas. Muy bien, entonces continuamos. Entonces ya con eso acabamos la parte de continuidad. Ahora, bueno, seguimos pues con límites. Y vamos a hablar un poquito de límites al infinito y, como les había dicho ahorita, de asíntotas. Entonces, una definición. Si tenemos una función definida en un intervalo desde a hasta infinito, entonces límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a L, significa que los valores de f se aproximan mucho a L, tanto como uno de C, se aproximan mucho, y se escoge x suficientemente grande.
básicamente la función hacia dónde se acerca o hacia dónde tiende en el infinito. Entonces aquí un par de ejemplos. Digamos que este sea L. Esta es una asíntota horizontal, ahorita está esa definición. Y esta es la función, y a medida que la función pues de que x va creciendo, esta función azul se va acercando cada vez más a la asíntota. Puede que nunca corte la asíntota, puede que nunca la corte, pero cada vez se acerca más. Entonces, cuando eso ocurre, el límite de esta función viene a ser L. En este caso, por ejemplo, es una función decreciente, cada vez va decreciendo más y se acerca a esta asíntota. Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a infinito de f, va a ser L. Y algo pues que de pronto algunos no tienen muy claro, y es que, es decir, la función puede cortar a la asíntota. Entonces, de hecho, esta función corta la asíntota aquí y corta la asíntota acá. No importa que la función corte la asíntota. Lo importante es que la función, vean que esta, digamos, línea azul o esta ondita azul, cada vez se acerca más a lo rojo. Cada vez más se acerca a esa asíntota horizontal. Entonces, claro, los valores de la función se aproximan cada vez más a L. Así corte la asíntota, no importa. Y en este caso, entonces el límite también va a ser L. Entonces puede darse algo de este estilo, como una especie de oscilación. No importa que corte la asíntota, lo importante es que la función se acerque cada vez más a esto rojo. Incluso si uno sigue, la ondita puede ser como tan diminuta que ya parezca como una línea recta, ¿cierto? Ya parezca como una línea recta, pero sigue oscilando, por ejemplo. Listo, esa es la definición. Y análogamente se tiene, pues aquí lo teníamos en el intervalo a infinito, partimos de cierto punto A, digamos por aquí, partimos, no sé, de -2 hasta infinito. Y análogamente se tiene desde menos infinito hasta A, pero en este caso ya es el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces ya ahí estamos pensando, es hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, esta función por la izquierda, cuando x se acerca a menos infinito, ¿qué ocurre con esta línea azul? Esta línea azul se está acercando cada vez más a esta línea roja. Entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función sería L. Entonces básicamente, en pocas palabras, pensar la función hacia la derecha, hacia infinito, qué ocurre con la función, y hacia la izquierda, hacia menos infinito, qué ocurre con la función. Entonces, la definición. La recta y igual a L, en este caso son estas rectas rojas, son las asíntotas horizontales. ¿Y qué es una asíntota horizontal? Pues una asíntota horizontal es que el límite cuando x tiende a infinito da L, o bien el límite cuando x tiende a menos infinito da L. Es decir, que una función máximo tendría dos asíntotas horizontales. ¿Cierto? El límite cuando x tiende a infinito me daría una, y el límite cuando x tiende a menos infinito daría otra. Y puede que este L sea igual a este L, o puede que este sea un L1 y este sea un L2 y sean dos distintos. Puede tener dos asíntotas distintas, o puede que coincida la misma asíntota tanto para infinito como para menos infinito. Entonces, si uno le pide en una función halle las asíntotas horizontales, básicamente lo que le están pidiendo es que calcule estos límites infinitos. Básicamente eso es lo que piden. Entonces veamos un par de ejemplos. Límite cuando x tiende a infinito de esta función. Pues bueno, podemos graficar esa función. Esa función tiene esta forma. Aquí pues lo coloqué como en la parte que nos interesa, que es como hacia infinito. Y resulta que esta asíntota, esta función cada vez se acerca más a esta línea azul que vendría a ser 1, pero nunca lo va a tocar. Nunca va a tocar esta línea 1. Entonces el límite
vendría a ser 1, en este caso. O sea que y igual a 1 es una asíntota horizontal. Esta función, la función 1 sobre x, tiene esta forma. Es una función impar, si acaso. Es una función impar. Y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x vendría a ser 0. Vendría a ser 0. Esta línea, esta función, cada vez más se acerca al eje x, que vendría a ser la línea y igual 0. Muy bien. Voy a mirar por aquí una cosita. Sí. Entonces, como una, digamos, como forma mnemotécnica, por así decirlo, eso no es matemáticas, aclaro eso, pero una forma mnemotécnica es que, recuerden que ya sabíamos que 1 sobre 0 es más o menos infinito, ¿cierto? 1 sobre 0 es infinito. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero es infinito. Entonces uno, entre comillas, despeja, eso es muy, entre comillas, este infinito pasa a dividir, este 0 pasa a multiplicar, y resulta que 1 sobre infinito viene a dar 0, que es lo que uno tendría acá, ¿cierto? Si uno tiene el límite cuando x tiende a infinito y 1 sobre x, pues reemplazaría la x por infinito, por así decirlo. Recuerden que esto también es como, entre comillas, pues porque no puede dividir por infinito, porque de hecho infinito no es un número real. Pero bueno, 1 sobre infinito es 0. Es 0. Entonces, una forma como de aprenderse este resultado, o si no, pues simplemente tienen en cuenta la gráfica, ¿cierto? La gráfica de la función y igual a 1 sobre x no es difícil, es muy sencilla de aprendérsela, y ya desde la gráfica uno ya sabe que el límite cuando x tiende a infinito es 0, y el límite cuando x tiende a 0, por derecha vendría a ser infinito, y por izquierda vendría a ser menos infinito. Entonces, si uno ya tiene clara la gráfica, eso ya le ayuda a tener esto claro y esto claro. Bueno, y aquí otro ejemplo. Tenemos aquí una función racional y desde la gráfica pensamos qué ocurre con la función, y esta función cada vez crece más, pero no hay una asíntota. Esto sigue creciendo más, digamos, de esta forma. Entonces, en este caso, el límite viene a ser infinito. No hay una asíntota, no hay, digamos, un límite. Cada vez crece más, y nunca deja de crecer. Entonces, bueno, teniendo la gráfica, pues es muy fácil, ¿cierto? La misma gráfica te va indicando qué es lo que está ocurriendo con la función. Pero estos límites se pueden calcular sin necesidad de la gráfica. Entonces, calculemos este, por ejemplo. Al calcular este, primero evaluamos, cambiamos x por infinito, pues si tenemos infinito y le sumamos 5, eso nos da infinito. Si tenemos infinito y le restamos 2, sigue siendo infinito. El infinito pues nunca acaba. Entonces, si tengo infinito dinero y me gasto 2.000 pesos, pues igual sigo teniendo infinito dinero. Entonces, muy bien. Entonces, este límite nos da de la forma infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada. Cuando tenemos una forma indeterminada nos puede dar cualquier valor. Y bueno, en este caso los límites infinito sobre infinito, una forma de resolverlos, pues, o como la forma clásica, viene a ser dividir arriba y abajo por la mayor potencia. Es una forma de resolverlos. Entonces, aquí arriba tenemos un polinomio de grado 1, abajo tenemos un polinomio de grado 1. La mayor potencia vendría a ser x a la 1. Entonces, dividimos arriba y abajo por la mayor potencia. Esta fracción que tenemos acá se puede separar, quedaría x sobre x más 5 sobre x. Esta también se puede separar, x sobre x menos 2 sobre x. Y x sobre x da 1.
Entonces llegamos a este límite. Y ahora, nuevamente, evaluamos. Entonces evaluamos nuevamente, reemplazamos x por infinito, y resulta que 5 sobre infinito da 0. Y 2 sobre infinito da 0. Por tanto, evaluamos y nos da este límite 1. Entonces aquí logramos calcular este límite sin necesidad de gráfica ni nada, y nos da 1. El cual pues ya sabíamos desde la gráfica, ya lo teníamos. O sea que comprobamos pues que efectivamente nos dio 1, ¿cierto? Que la gráfica está correcta, que los cálculos están correctos, el límite es 1. Entonces uno puede calcular estos límites infinito sobre infinito sin necesidad de la gráfica. Bueno, hagamos el siguiente ejemplo, que ya también teníamos la gráfica. Si recuerdan, este nos había dado infinito. Entonces tenemos arriba un polinomio de grado 2 y abajo un polinomio de grado 1. Reemplazamos x por infinito, infinito a la 2 es infinito, infinito menos 1 es infinito, infinito más 3 es infinito, tiene la forma infinito sobre infinito. Es lo mismo, dividimos arriba y abajo por la mayor potencia. En este caso la mayor potencia es x a la 2. Dividimos arriba y abajo por x a la 2. Separamos estas fracciones. X a la 2 sobre x a la 2 me da 1. Aquí nos queda 1 sobre x2. X sobre x a la 2 es 1 sobre x. Ahí pues tienen que recordar y tener muy claro propiedades pues de la potenciación, ¿cierto? Entonces, en este caso me da 1 sobre x y acá me da 3 sobre x2. Entonces reemplazamos. Esto me da 1 sobre infinito a la 2, que es 1 sobre infinito, que es 0. 1 sobre infinito es 0. 3 sobre infinito es 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Por lo tanto, en este caso, el límite nos dio infinito. El límite nos dio infinito. Si aquí, por ejemplo, nos hubiese dado menos 1, si aquí nos hubiese dado menos 1, entonces daría menos 1 sobre 0, o sea que hubiese dado menos infinito. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí dudas? Estos límites son relativamente sencillos. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos un A real, A positivo. ¿Cuánto es este límite? ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a infinito de A a la x? Si se dan cuenta, esta A a la x es la función exponencial. Y la función exponencial pues va a tener, digamos, 3 posibilidades. F de x igual a la x sería la exponencial. Muy bien. Entonces, el primer caso es que si A es mayor que 1, la exponencial lo que hace es esto. Cada vez crece más. Si A es exactamente igual a 1, de hecho no sería una función exponencial, sino que vendría a ser una línea recta. Porque 1 a la x siempre va a dar 1. Y si A es menor que 1, en este caso estaría A entre 0 y 1, la exponencial, de hecho,
tiene esta forma y es decreciente. Este es el caso A mayor que 1, este es el caso A igual a 1, y este es el caso que A está entre 0 y 1. y 1. Muy bien. Y entonces en cada uno de estos casos, respectivamente, este límite, cuando x tiende a infinito, la exponencial en este caso daría infinito. La función se da para infinito. En este caso, el límite daría 1. Y en el último caso, la función se acerca cada vez más a esta asíntota, que sería el 0. Entonces, en este caso, el límite nos da 0. Entonces, cuando tenemos la exponencial, yo ya sé que el límite va a ser o infinito o 0, básicamente. Porque el caso cuando A es igual a 1, pues en este caso no es exponencial, ¿cierto? No es exponencial, es línea recta. No es exponencial. Es línea recta. Y este caso pues lo coloco como para que queden pues todos los casos bien establecidos, pues es como un caso particular. Pero el usual es este o este. Entonces la exponencial cada vez va creciendo más o cada vez decrece más. Si cada vez crece más, el límite es infinito, y si cada vez decrece más, el límite va a dar 0. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo muy interesante. Este ya es un límite un poquito más elaborado. Tienen que craneársela un poquito más para resolver este ejercicio. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces la clave es, en este caso yo quiero como que me aparezca un 3 a la n y un 2 a la n. Y similarmente, bueno, si evaluamos esto nos da 3 a la infinito más 1 sobre 1 menos 2 a la 2 por infinito. Esto es 3 a la infinito sobre 1 menos 2 a la infinito. 3 a la infinito es infinito, 2 a la infinito es infinito, y 1 menos infinito pues daría menos infinito. Entonces un límite de la forma infinito sobre infinito. Entonces la clave es como dividir arriba y abajo por la mayor potencia entre, digamos como comillas, por así decirlo, la mayor potencia. En este caso vendría a ser la mayor exponencial, ¿cierto? La mayor exponencial. Pero entonces aquí requieren propiedades de la potenciación. Entonces lo que les decía, lo que yo quiero es como llegar a la exponencial. Entonces yo quiero llegar como a cosas de la forma a la n, donde tenemos aquí a, que es una base. Entonces, bueno, vamos a escribir límite cuando n tiende a infinito, 3 a la n más 1 sobre 1 menos 2 a la 2n. Aquí vamos a utilizar propiedades de la potenciación. Entonces resulta que 3 a la n más 1 es 3 a la 1 por 3 a la n. Cuando yo multiplico potencias de igual base, se suman los exponentes. Y este 2 a la 2n es 2 a la 2 elevado a la n. Potencia y una potencia se multiplican los exponentes. Y 2 por n me quedaría 2n. Muy bien. Entonces, reescribámoslo, que quede bien. Y esto nos da el límite cuando n tiende a infinito de 3 por 3 a la n sobre 1 menos 2 a la 2 es 4 a la n. Muy bien. Y me tocó hacer como ese
cambio porque, les reitero, yo quiero llegar cosas de la forma a la n. Este 3n más 1 no tiene la forma. Yo quiero que quede el n solito. Y este 2 a la 2n tampoco tiene la forma. Yo quiero que el n esté solito. Entonces, por eso me toca utilizar propiedades de la potenciación. ¿Por qué? Porque inicialmente uno podría pensar que la mayor potencia es el 3, ¿cierto? Porque uno dice, no, pues 3 a la n es mayor que 2 a la n, entonces la mayor potencia es el 3. Pero resulta que en realidad la mayor potencia es el 4. Porque 2 a la 2 es 4 y el 4 le gana al 3. Por eso es que hay que hacer, digamos, como ese truquito, que es como la dificultad de este ejercicio, hacer este truquito. Pero una vez ya tenga esta forma, ya el ejercicio sale fácil. La mayor potencia es 4, entonces lo que hacemos es dividir arriba y abajo por la mayor potencia. Muy bien. Y entonces aquí vamos a escribir esto de esta forma. Bueno, límite cuando n tiende a infinito de 3 por... Voy a escribir esto así. 3/4 a la n. Propiedades de la potenciación. 3 a la n sobre 4 a la n es 3/4 a la n. Y abajo vamos a escribir, separamos las fracciones. Entonces 1 sobre 4 a la n menos 4 a la n sobre 4 a la n. Pero 4 a la n sobre 4 a la n se cancela y nos da 1. Bueno, entonces hagámoslo así. Hagamos como este paso intermedio. 3 a la n, 4 a la n. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a infinito de 3 por 3/4 a la n sobre 1 sobre 4 a la n menos 1. Muy bien. Y lo que hacemos ahora es evaluar. Entonces nos quedaría 3 por 3/4 a la infinito sobre 1 sobre 4 a la infinito menos 1. Y aquí tengo que tener presente estos casos. Tenemos una exponencial. Bueno, de hecho tenemos dos exponenciales. Tenemos 3/4 a la infinito y 4 a la infinito. Entonces, como 3/4 es un número menor que 1, 3/4 de 0.75 es un número menor que 1, estamos en este caso, en el que el a, que sería la base, está entre 0 y 1. O sea que el límite cuando tiende a infinito va a dar 0. Va a dar 0. Entonces, en este caso nos quedaría 3 por 0. Y abajo nos quedaría 1 sobre 4 a la infinito. 4 es un número mayor que 1. Como 4 es un número mayor que 1, estamos en este caso. O sea que eso nos va a dar infinito. Entonces 4 a la infinito es infinito. Y 1 sobre infinito es 0. Entonces tendríamos 3 por 0 que es 0. 1 sobre infinito es 0. Menos 1. Eso nos da 0 sobre menos 1. O sea que el resultado final nos dio 0. O sea que este límite nos da 0. Nos da 0. Entonces, reitero, la idea es la misma, dividir arriba y abajo por la mayor potencia, solo que aquí estaba como escondido que la mayor potencia era ese 4 a la n. Ahí estaba como escondido ese 4. Entonces, por eso la recomendación es llegar a la exponencial, llegar a 3 a la x, o en este caso 3 a la n, donde n tiende a infinito, llegar
algo a la n, llegar a todo lo que sea a la n solita, sin nada más, sin menos, sin dividido 2, sin nada, la n solita. Y ya de ahí, si me fijo cuál es la mayor potencia, divido arriba y abajo por la mayor potencia y ya todo cuadra. Y ya todo cuadra. Muy bien. Por si acaso no es la única forma. Uno a veces puede dividir por otra potencia que no es la mayor y también funciona. Pero si uno quiere ir a la fija, uno siempre va con la mayor potencia y esa siempre funciona. Las otras puede que funcionen algunas veces, puede que no. Entonces, para ir a la fija, uno siempre coge la mayor potencia. Preguntas. Muy bien. Entonces, en este caso, tiene una asíntota horizontal esta función y la asíntota horizontal vendría a ser y igual a 0. O sea que el eje X sería una asíntota horizontal. Entonces vamos a ver este ejemplo. Determine las asíntotas horizontales y verticales de esta función. Entonces vamos a resolver este ejemplo. Entonces vamos a hacer primero las asíntotas horizontales, que son las que acabamos pues como de ver y definir y tenemos como más frescas. Entonces las asíntotas horizontales sería calcular límite cuando x tiende a infinito de f de x y calcular este mismo con menos infinito. Esas serían las dos asíntotas horizontales. Entonces primero vámonos para el infinito. Esto nos da, evaluando, 2 por infinito a la 2 más 1 sobre 3 por infinito menos 5. 2 por infinito a la 2 más 1, eso es infinito. 3 por infinito menos 5, eso es infinito. Y raíz de infinito también es infinito. O sea que tiene la forma infinito sobre infinito. Entonces, bueno, hay que ver cómo lo resolvemos. En este caso, hay que dividir arriba y abajo por la mayor potencia, como les había dicho. La cuestión es que hay como un detallito, una trampita, por así decirlo, y la mayor potencia no es x a la 2. ¿Por qué? Porque ese x a la 2 está dentro de una raíz. Entonces esto equivale, raíz de x a la 2 vendría a ser x. Bueno, siendo específicos pues y siendo correctos, esto es valor absoluto de x. ¿Listo? Porque eso siempre es un número positivo. Pero me interesa como el grado. Entonces, raíz de x a la 2 vendría a ser x. Entonces, esta parte de acá, esta parte de acá equivale como a algo de grado 1, por así decirlo. Raíz de una cuadrática, raíz de un polinomio de grado 2, vendría a ser como un polinomio de grado 1. Más o menos, pues, uno tiene como esa intuición. Entonces, arriba hay un polinomio de grado 1, abajo también. Entonces, la mayor potencia es x a la 1. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f de x, lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo por la mayor potencia. Aquí ya también vienen a jugar las propiedades de la radicación. Y entonces resulta que ese x yo lo puedo ver como raíz de x a la 2. Entonces, esto me quedaría raíz de x a la 2.
Esto es 3x menos 5 sobre x. ¿Y yo para qué quiero esa raíz? Porque hay una propiedad que me dice que raíz de a sobre b es raíz de a sobre raíz de b. Por tanto, yo puedo meter todo eso en una sola raíz, que es lo que quería. Por eso salió esa raíz ahí, para poder meter esa x dentro de la raíz. Entonces yo podría meter esa x dentro de la raíz, pero realmente me queda como x2. Bueno, esto se cancela con este. Y abajo tenemos 3 menos 5 sobre x. Listo. Entonces continuamos. Esto nos da 2x a la 2 sobre x a la 2, más 1 sobre x a la 2, que esto se cancela y nos queda un 2. Y abajo nos queda 3 menos 5 sobre x. Entonces lo que hacemos ahora es evaluar. Bueno, algo importante que de pronto no he recalcado lo suficiente. Cuando uno evalúa, ya no escribe límite. Listo. Cuando uno evalúa, ya no escribe límite. Y de hecho, la x ya no aparece. Ya se reemplaza el valor de la x. Entonces lo que tendríamos sería 2 más 1 sobre infinito a la 2. Vean que ya no aparece la x, tampoco ya aparece el límite. Y 3 menos 5 sobre infinito. 1 sobre infinito a la 2 es 0. Y 5 sobre infinito es 0. O sea que el resultado nos dio raíz de 2 sobre 3. Entonces ya tenemos una asíntota horizontal. La asíntota horizontal sería y igual a raíz de 2 sobre 3. Entonces ya tenemos una asíntota. Muy bien. Ahora hay que calcular la otra asíntota. La otra asíntota es límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Entonces tendríamos, es algo similar. Hay una pequeña variación, pero es en esencia la misma idea. Entonces tendríamos 2x2 más 1. Dividimos arriba y abajo por la mayor potencia. Y acá tenemos 3x menos 5 sobre x. Listo. Muy bien. No, es más. Bueno, pues sí, claro, uno evalúa y al evaluar también va a dar infinito sobre infinito. Entonces, bueno, me salté ese paso, pues. Me salté ese paso. También da infinito sobre infinito. Y lo que hay que hacer es dividir por la mayor potencia. Entonces, de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Y es que la idea es básicamente la misma. La idea es básicamente la misma. Pero hay una pequeña variación. Hay una pequeña variación. Y entonces lo que tenemos aquí es menos infinito. Lo que tenemos aquí es menos infinito. Entonces hasta aquí es lo mismo. Y aquí ya hay un error. Aquí ya hay un error.
Y el error es que recuerden que raíz de x2 es valor absoluto de x. Esto siempre es un número positivo. Entonces, cuando x tiende a infinito, estamos hablando de los positivos. Entonces, raíz de x2 es lo mismo que x. Muy bien. Pero cuando estamos hablando de negativos, yo no puedo decir que raíz de x2 vaya a ser x. No es cierto, es falso. Entonces, en este caso, como x es negativo, raíz de x2 vendría a ser menos x. Entonces, bueno, ahí hay un menos. Aquí hay un menos. Y ese menos, pues obviamente va a afectar y va a alterar cosas. Entonces, claro, recuerden que el valor absoluto de x es igual a x si x es positivo y menos x si x es negativo. Escribámoslo por aquí como más chiquito. Esto es x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es negativo. Entonces, como en este caso estamos en el negativo, por eso es que me aparece este menos acá. Y ese menos ahí lo que va a hacer es que por aquí me va a aparecer un menos. O sea que por aquí me va a aparecer un menos. O sea que por aquí me va a aparecer un menos. Aquí me aparece un menos. O sea que la respuesta es menos. Y la asíntota horizontal es menos. Entonces, sí, es básicamente lo mismo, la misma idea, pero un menos ahí. Que yo sé que muchos pueden equivocarse en este paso. Y ya eso nos cambia el resultado final. Eso nos cambia el resultado final. Muy bien. Entonces ya tenemos las dos asíntotas horizontales. Una es raíz de 2 sobre 3 y la otra es menos raíz de 2 sobre 3. Para las asíntotas verticales, lo único que tienen que hacer es básicamente como pensar en el dominio y pensar cuando esta función se anula, ¿cierto? Básicamente tenemos f de x igual a raíz de 2x2 más 1 sobre 3x menos 5. Para las asíntotas verticales lo que requerimos es que abajo es dividir por 0 básicamente. Entonces, en este caso lo que yo tengo que resolver es esta ecuación. 3x menos 5 igual a 0. ¿Cierto? Igualar, no sé, denominador. 0. Resuelvo esta ecuación. Resolver esta ecuación es muy fácil. La solución es 5 tercios. Y esa es la única asíntota vertical en este caso. Es la única asíntota vertical. Las horizontales siempre son y igual a algo, y igual a algo. Las verticales siempre son x igual a algo. Listo. Con eso acabamos el ejercicio, que es un ejercicio clásico. Tener una función cualquiera y hallar las asíntotas horizontales y verticales. Para las horizontales son encontrar dos límites y para las verticales básicamente es igualar el denominador a 0 y resolver la ecuación. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien.
Entonces, de tarea, les queda este ejercicio para que encuentren las asíntotas verticales y horizontales de esta función. Si existen, puede que no exista, puede que, por ejemplo, en este caso, no hay una asíntota horizontal. Pues, digamos, para el límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, este límite nos da infinito. Entonces, en ese caso, no encontramos asíntota horizontal. Entonces, a veces, pues, no existe. Pues, aquí se haría una horizontal, que sería el 0, que sería el menos infinito. Pero pueden haber otros casos como este, por ejemplo. Aquí es infinito, aquí es menos infinito. Entonces, no hay asíntota horizontal, por ejemplo. Entonces, claro, encuéntrelas si existen. Bueno, y lo último sería calcular este límite. Si uno evalúa este límite, es de la forma pues, infinito a la 2 más 1 en raíz, menos infinito. Infinito a la 2 más 1 en raíz es infinito. Este límite es de la forma infinito menos infinito. Infinito menos infinito, yo no puedo decir que los cancele y me dé 0. No, eso no se puede hacer. Esto es una forma indeterminada. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es racionalizar. Entonces, racionalizamos. Multiplicamos arriba y abajo por lo mismo. En este caso sería raíz de x2 más 1 más x sobre raíz de x2 más 1 más x. Que esto es igual a este límite. Esta raíz elevada a la 2 menos x elevado a la 2, la diferencia de cuadrados. Abajo me da lo mismo. Entonces nos da, este se cancela con este, y arriba nos queda x2 más 1 menos x2 sobre esto. Y en este caso estos dos se cancelan. Entonces llegamos a este límite. 1 sobre raíz de x2 más 1 más x. Y lo que hacemos aquí es evaluar. En este caso evaluamos y nos da raíz de infinito más infinito, que eso es 1 sobre infinito, o sea que es 0. En este caso el resultado nos dio 0. En este caso el resultado nos dio 0. Pero otras veces, de pronto, en otro ejercicio, podría dar infinito sobre infinito. Entonces, algunas veces uno pasa un límite de la forma infinito menos infinito a uno de la forma infinito sobre infinito, y ahí ya se hace como lo vimos antes. Entonces, habría que volver a hacer el límite, racionalizar, factorizar, continuar. A veces eso ocurre. Entonces, sí, la clave es que cuando tenemos algo infinito menos infinito, llegar a una fracción. Llegar a una fracción. Y a partir de la fracción ya uno lo resuelve. Y lo usual, pues, es racionalizar o hacer algo similar a racionalización. Listo. Este lo pueden hacer. Y ese también lo pueden hacer. Pueden hacer estos dos ejercicios. Este
Bueno, esto sale en 30 segundos, pues. Si lo evaluamos, da infinito a la 2 menos infinito, que es de la forma infinito menos infinito. Entonces, indeterminado y no podemos hacer nada. En principio, uno podría pensar en racionalizar esto, aunque no haya raíz, se podría hacer, y les funciona, y se aplicaría, pues, se aplicaría. Pero en este otro caso, hay otra forma de hacerlo, y es simplemente factorizando. Yo puedo sacar factor común x, y el sacar factor común x me sirve mucho, porque ya me queda de la forma infinito por infinito menos 1, que eso es infinito por infinito, e infinito por infinito es infinito. O sea que el resultado dio infinito. Entonces, otra forma de resolver ese tipo de ejercicios es factorizando también. Factorizando también puede resolverlo. Racionalizando también da. Racionalizando también da. Listo. Bueno, entonces con eso finalizaríamos.